Pues el mes del amor y la amistad en muchas latitudes. Y qué mejor que hablar de astrología con algunas herramientas que nos permitan reconocer el valor de la pareja y los secretos de la pareja y como la interacción a nivel de las parejas, bien sea sentimentales, laborales, amorosas, de socios. Muy buenos días o buenas tardes ya aquí en Colombia, buenas noches para ti, Enzo. Qué rico volverte a tener en este espacio. Es un honor hablar contigo, Enzo. Bueno, muy buenas tardes para ti, también para Martín. Buenas tardes para todas las personas que nos están viendo y escuchando desde esas latitudes y buenas noches, las que están de esta parte, ¿no? Del charco, como decimos. Y para mí, bueno, siempre un placer enorme estar con ustedes dos, contigo, Juan Carlos, y con Martín, de verdad. Y sobre todo con un tema tan bonito y tan apasionante como es el de las relaciones interpersonales a través de la astrología. Yo creo que es el tema más importante que tiene el ser humano en nuestro proceso evolutivo, porque necesitamos de las relaciones para poder desarrollarnos, no solamente como sociedad y comunidad, sino como individuos. El Dalai Lama dice que somos animales sociales, que no somos seres que podamos sobrevivir solos, nos necesitamos. Y Thich Nhat Hanh, que acaba de morir, el monje vietnamita, él hablaba del interser y del intersomos. Estamos interpenetrados. Realmente la noción que tenemos de ser seres aislados es una percepción errónea de la realidad, porque la forma en que se demuestra es que para que Juan Carlos, Enzo y las personas que nos están oyendo en este momento y yo estemos acá, necesitamos del papá y la mamá. Así diga, ese señor o esa señora no me hable de ella, necesitamos de ellos para estar en este plano. O sea que es una realidad dentro del proceso de la conciencia colectiva que estamos llevando como humanidad, el reconocimiento de honrar a padre y madre, como se nos ha dicho en todas las culturas, en todas las vertientes, representa aceptar que el árbol tiene raíces para poderse sostener. Entonces, aparte de lo que tú nos has mostrado allá acerca de la astrogenealogía, del sistema del cual venimos y cómo se replica en nosotros, el tema de pareja es otra forma de ver lo mismo o de vernos a nosotros mismos. Entonces, Martín, bienvenido, Enzo. Totalmente. Igual. Muchas gracias, Martín. Oye, Mar- Martín, que- qué buen apunte el que estás sí. haciendo de la pareja primordial. Está inspirado, Juan Carlos, está Es inspirado. que me la fumé de esta mañana, pues. En Martín, Colombia y es que, decimos que la fumé verde es cuando la gente se mete sus pases de, ya sabemos. Vale, vale, muy bien, muy bien. No, está clarísimo, está súper y entendido. con Júpiter, Neptuno en Piscis, pues apenas. Uy, hermano. Fantástico. Martín, y es que nada mejor para el autoconocimiento y para la percepción de lo que somos que podernos ver reflejados en cada una de las relaciones que tenemos. Relaciones de amigos, relaciones sociales, incluso las relaciones con los mismos vecinos y gente del medio del contorno. Es lo que nos permite, porque nuestros sentidos están focalizados hacia afuera, es lo que nos permite reconocer nuestro espejo. Cada persona, cada individuo, cuando tú le preguntas a tu mamá cómo eres, ella te da una descripción. Pregúntale a tu ex cómo eres y verás lo que dice de ti. O pregúntale a tu amante o a tu novia cómo eres también. Y eso nos permite reconocer también cómo somos y cómo estructurarnos. Sí. Totalmente. Fíjate que cuando yo te planteaba, Juan Carlos, sobre la temática de hoy, que es de la carta compuesta o sobre las cartas compuestas, había pensado antes en la dinámica del eje 1-7, la dinámica del eje 1-7 en las relaciones, ¿no? De pareja, porque en realidad, bueno, en las relaciones de pareja y las relaciones interpersonales, porque siempre nosotros estamos viviendo esa dinámica, la casa 1 y la casa 7, o sea, la dinámica de cómo somos nosotros, o sea, cómo aparentamos ser a través de esas máscaras que tenemos a nivel social, la casa 1, y cómo se proyectan estas máscaras en la séptima, que es las relaciones con los demás. Porque muchas veces en la carta natal nosotros nos preocupamos o las personas se preocupan por toda la intensidad que puede tener esa casa 7, creyendo que la casa 7 es única y exclusivamente lo que ocurre allá afuera
en torno a la relación con la otra persona, pero nos olvidamos que la casa 7 es una proyección de nosotros mismos que se puede observar en la carta natal, y simplemente cuando estamos en relación con otros, estamos también mirando, estamos proyectando esas partes que no queremos reconocer o que simplemente están tapadas en cada uno de nosotros o en cada una de esas partes internas. Entonces, un planeta en la casa 7 es un fiel reflejo de una parte que yo no quiero ver y la miro continuamente en esa persona, que puede ser plutoniana, que puede ser solar, que puede ser lunar, que puede ser mercuriana, pero es una conexión con mi propio Mercurio, es una conexión con mi propio Venus, o con mi propio Sol, o con mi propio Marte, que está ubicado en esa casa 7. Así es, Bueno, señor. de acuerdo. Sí, precisamente tenía un paciente en esta semana que con Mercurio en Capricornio y él con unos planetas en Acuario y todo, él decía, yo soy de un pensamiento libre, sin problemas, pero es mi jefa, es mi esposa, son ellas las que con Claro, ese Mercurio Plutón que está ahorita muy activo allí, ¿no? claro. Y resulta que soy yo, de alguna manera ellas me están mostrando un espejo, ¿no? Intersomos, estamos Intersomos. interpenetrados, sí. Estamos Correcto. interpenetrados, y cuando a veces asumimos en las dificultades, me quiero ir a alejar del mundo, solo, 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 solo. Cuando entramos en este mundo, si hubiésemos estado solos, no estaríamos aquí respirando ni hablando. Entonces, hay un acto de humildad, de reconocimiento. No quiere decir que nos tengamos que aguantar el conflicto y quedarnos atrapados. Bruno Huber tenía una frase para el karma, y él decía que el karma eran las programaciones inconscientes no resueltas. Por eso se repiten y se repiten y se repiten y se acumulan. Mira qué bonito, ya no verlo como, uy, qué karma, que es una frase Mm, como muy aplastante, mm, muy blanco y negro, sino correcto. programaciones inconscientes no resueltas. Entonces él decía, si tú miras el karma de esa manera, se te abren posibilidades de comprensión y de resolución y de aprendizaje. Entonces es verlo, no es como me acosté con el enemigo o durmiendo con el enemigo o con la cruz, me eché la cruz, lo crucificaron, no lo bendijo el cura, sino lo crucificaron y lo clavaron. Es más bien cómo a través de las relaciones humanas podemos comprender aquellas partes que no vemos. Recuerdo una frase de Eugenio Caruti, allá en Chile, que estuvimos en uno de los congresos Mm, con Enzo, que organizó Pablo Flores, que él nos comentó en esa charla que una de sus consultantes llegó diciéndole, es que mi marido, ella tiene a Plutón en casa 7, nos comentaba, decía, es que mi marido me hace y el otro me hizo y el otro, es que ese Plutón que yo tengo en la casa 7, él le empezó a decir, yo soy Plutón en casa 7. No es mi marido ni mi exmarido, yo soy ujú, Plutón, yo soy eso que está ahí, solo que claro, no lo veo y el otro me está ayudando, tal vez por la inconsciencia, a darme cuenta de lo que está pasando para hacer conciencia y claro. resolverlo. Sí, totalmente. Fíjate que cuando, por ejemplo, exploramos un Marte en casa 7, ¿no? Que las personas tienden a decir, oye, es que yo me topo con relaciones totalmente impulsivas, con personas que se precipitan, con personas que quieren tomarme la delantera. Y yo le digo, no, no son personas que te quieren tomar la delantera, ni se precipitan, ni que te muestren su lado agresivo. Es que tu lado impulsivo o ese lado de autodeterminación, de autoafirmación, tú no lo estás exponiendo. Y viene esa persona y te pasa el interruptor a través de tu Marte en la casa 7 para que tú realmente espabiles, para que Claro, tú realmente despiertes a ese Marte que es tuyo. Ay, no lo había visto claro. así, no había visto, pero claro, es que la chispa en esta parte con una persona que tiene un Marte en la casa 7 se la va a presentar el otro, pero para que pueda realmente reanimar ese Marte interno. Y así sucesivamente con los distintos planetas que están expuestos en esa casa, ¿no? En nuestra gran casa 7. Por eso Julio Iglesias dijo, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Son formas de decir lo mismo, ¿no? En el estado Claro. inconsciente, claro. Entonces puedes cambiar para donde sea, pero si no hay una evolución, tropezarás de nuevo con la misma piedra en otro lugar porque eres tú mismo. Pues don Así Enzo, aquí es. estamos Bueno, para oírte, hermano. Bueno, importante partiendo de Julio Iglesias, con la expresión de Julio Iglesias, porque tú sabes que siempre, aunque mi tema de hoy no es sinastrías, ¿no? Yo voy a hablar de Ujú. carta compuesta,
pero es importante hacer la distinción entre sinastría y carta compuesta porque es una pregunta obligada. Es una pregunta siempre obligada. ¿Qué diferencia hay entre la carta compuesta y la sinastría? Yo quiero decir primero que todo que ambas se complementan, ambas son necesarias. Pero ¿qué pasa con la sinastría? ¿Qué nos propone la sinastría? Nos va a proponer una comparación, ¿sí? Entre dos mapas para que podamos mirar los factores astrológicos. Esos factores astrológicos que son vinculantes entre dos personas. O sea, la sinastría nos propone qué pasa en ese primer encuentro. ¿Sí? ¿Qué pasa en ese primer encuentro cuando dos personas se están frecuentando? ¿Qué química? O sea, ¿qué ocurre con la química entre dos personas? Eso nos enseña la sinastría. Ahora, la carta compuesta, ¿qué es? A diferencia de la sinastría. La que nos permite, ¿verdad? Mirar la existencia, lo que es quizás las características de algo que será el resultado de esa unión. El resultado de una unión, de un compromiso, de un sentido también de convivencia entre dos personas. Entonces, yo lo veo como el mapa de identidad, ¿no? De la pareja. Lo veo como el mapa de identidad de la pareja completamente. Allí podemos analizar lo que es la mecánica, ¿verdad? Propia de la pareja, aprendiendo a observar los puntos tanto fuertes como débiles de dicha relación que se ha conformado. Fíjense que hay una gran diferencia entre carta compuesta y sinastría. Claro, y es que fíjate cómo además la carta compuesta es simbólica, porque no son hechos físicos, astronómicos, sino se saca de los puntos medios, donde Correcto. está tu sol y mi sol, el punto medio va a ser el sol de la carta compuesta. ¿Sí? Exacto. Poniendo un ejemplo Mientras, rapidito, sí, Una persona que tiene su sol en Aries, otra persona tiene el sol en Géminis. Imagínate que una persona tiene el sol en Aries a 15 grados, otra persona tiene el sol en Géminis a 15 grados, pues el punto medio es 15 grados Tauro de la carta compuesta. Es una tercera carta. Es es una una tercera tercera. carta que se forma de las dos cartas que están originando dicha relación. Exacto, entonces es una carta simbólica, ¿sí? Totalmente. Mientras que la sinastría es como analizar tránsitos o progresiones, es ver qué me está activando a nivel de un tránsito que hoy está Neptuno en Piscis y me está activando algo que tengo en Piscis, ¿sí? Listo, eso. Pero en las relaciones, la persona que llega con su carta, con sus planetas, es como ese tránsito que llega a mí y me activa ciertas situaciones de mi propia carta, ¿sí? Claro, es superponer ambos mapas, superponerlos y entonces ver qué tantos aspectos se forman entre nosotros, ¿no? Producto de esa sinastría. Por eso hablamos de la comparación de mapas y la otra, la integración de un tercer mapa, pero que nace de igual manera de estos dos mapas principales. O sea, Claro. si estos dos mapas no existen, no puede existir una carta compuesta. Y la palabra lo dice, ¿no? Carta Compuesta. compuesta, porque está siendo una composición de la estructura del mapa de A con el mapa de B. Fíjate, qué pena Martín, ya te dejo hablar. Fíjate cómo cuando uno mira uno de los grandes símbolos del amor de pareja y todo, que es el corazón, ¿sí? Que se compone de dos medias lunas a un lado y al otro, ¿sí? Prácticamente las dos medias lunas hacen un mandala, que es el símbolo del corazón, ¿no? Que lo que está diciendo es la receptividad de la media luna y la otra receptividad, cómo se unen y generan una nueva entidad, llamémoslo, ¿sí? Entonces, prácticamente mirar una carta compuesta es mirar el nacimiento de lo que hacemos mutuamente. No de la química que me está diciendo la sinastría, sino ya nuestra combinación de energías que realiza, y eso es como si fuera una tercera persona, es una entidad, la relación como tal. Correcto. Mira, de todas maneras, cualquier método que se use, porque no solamente hay sinastría, está el método de Davison también, está la carta de clics de los Huber, que no integra una carta nomás, sino la carta de la nodal con la que es el inconsciente, con la natal, que es el consciente, en ambos sentidos, las dos cartas inconscientes, las cartas causales, o sea, da una percepción mucho más ampliada y probablemente van a surgir más métodos. Es importante que las personas que se aproximan a este tipo de asesoramiento
tengan en cuenta que lo que están es teniendo una posibilidad de darse cuenta. Porque a veces idealizamos mucho, y les voy a narrar un caso especialmente de un amigo, conoce bastante astrología, me consulta y en la carta compuesta todo es una maravilla, todo es maravilloso y sin embargo su pareja ha hecho intentos de homicidio con él, lo ha atacado físicamente, pero él me consulta diciéndome, no entiendo, la carta compuesta habla de, no, mejor dicho, el paraíso, de un montón de cosas. Entonces habla de un potencial, ¿no?, que se puede desarrollar, que puede llevar. De hecho, esta pareja terminó separándose dramáticamente y la pregunta es, ¿pero qué pasa que yo no veo eso en la carta compuesta? Entonces, creo que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, los momentos, un tránsito de Plutón sobre Venus en alguna de las cartas. Si tú la montas en la sinastría, en cualquier método, en la eclipse, en la compuesta, ¿qué parte de la carta se está activando? Está hablando de lo que está trabajando en ese momento ese individuo y la misma relación. Pero eso no dice que los métodos que se usan para ese darse cuenta no sean válidos, porque está hablando siempre de una imagen guía, de un potencial, de una posibilidad de desarrollo, pero que también, como todo, no es como por el hecho de decir, yo quiero que me mire la carta para saber si esta persona me conviene o no. Esas son preguntas que nos hacen. O cuál es el signo, según mi carta, con qué signo me puedo meter para que me vaya bien en pareja. Esas preguntas son más de la época infantil de la humanidad, por decirlo así, que estamos buscando una salida desde afuera fácil. Y lo que hay es que vivir. Necesitamos vivir. Entonces, sí hay una información muy valiosa que va más allá de nuestro yo, que nos muestra un potencial y nos dice, y hay unas realidades que también hay que ir procesando. Ese es uno de los temas. Y el otro tema que ya le había comentado a Juan es que en la carta compuesta aparece en algunos casos oposición Sol-Mercurio. Se da en la carta compuesta, eso no existe en la realidad. No, no existe. Y entonces ahí hay No. discrepancias que dice, entonces lo interpretamos Claro. o no lo interpretamos. Algunos Mm, dicen no lo interprete, otros dicen interprételo. Hay como dos no, no, versiones no, en ese no. sentido. No, a ver, yo en eso intervengo rápidamente para explicar qué se hace en estos casos. Siempre se toma a Mercurio, igualmente en los casos de Venus, porque tampoco Ujú, va a existir una ujú. oposición con Venus. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que se toma al Mercurio más cercano a la posición del Sol, o del Sol de la primera persona o de la segunda persona. Es decir, cuando encontramos el sol, el ejemplo que puse, el sol medio de alguien que tiene un sol Aries y su pareja tiene el sol Géminis. Ese sol de la carta compuesta va a estar en Tauro, pues a Mercurio se tiene que ubicar en Tauro. No se puede sacar el punto medio de Mercurio, sino que se va a ubicar inmediatamente en el mismo signo donde está el sol, no en un signo contrario, es decir, que no se calcula punto medio. Igual pasa con los casos de soles opuestos. Si en una carta natal, perdón, si en dos cartas tenemos, en dos cartas natales, a alguien que tiene el sol en Libra y otra persona que tiene el sol en Aries, pues la distancia, lo que es el punto equidistante, siempre se pregunta, ¿el más cercano o el más lejano? Pues en las oposiciones hay que tomar los dos. En las oposiciones vamos a tener un punto medio del Sol compuesto Cáncer, pero también otro punto medio del Sol compuesto Capricornio. Los dos son importantes. Eso en los casos de oposiciones, de soles opuestos. Entonces son reglas que, ¿qué ocurre? Si se desconocen, no se aplican y allí vienen esas fallas, Martín. Ahí también vienen esas partes, esos baches o esos puntos ciegos dentro de la misma interpretación, porque se desconocen de reglas de Sí, oro que hay que tomar en cuenta a la hora de aplicar cualquier método. sí, Eso es un punto completamente. que es necesario aclarar, ¿no? Buenísimo, sí. Bueno, adelante, Enzo, estamos aquí. Sí, no, y partiendo de lo que tú mencionas, fíjate que, claro, la carta compuesta, que también Juan Carlos ya lo había mencionado, es una carta simbólica. ¿Qué es lo que pasa igual con la revolución solar? A mí me causa mucha gracia cuando las personas se encierran en la revolución solar, en que todo va a estar contenido según la revolución solar. Digo, no, No, la revolución solar es un mapa simbólico que está sujeto a la composición del momento del nuevo cumpleaños, nada más, que si la vemos vulgarmente
como una composición del cielo en ese momento nuevamente de mi cumpleaños, de mi retorno solar, pues se queda plasmando una información de ese momento. Simplemente, si yo no la combino con la carta natal y si no la integro con los tránsitos, pues la revolución solar pierde total validez. Pierde una total validez. Entonces hay mucha gente que se hace historias, películas con la revolución solar. Esto puede pasar también con la carta compuesta. Y esto ocurre también, como decía Martín, con las comparaciones superficiales de los puntos astrológicos. Como quería aquí citar una canción de Julio Iglesias, ¿no? Como tú eres agua y como yo soy fuego, no nos comprendemos. Eso de que, tú eres Aries, yo soy Capricornio, pues aquí vamos a tener problemas. Eso no se puede Eso no es medir de sí, dicha manera. sí. Eso no es real. Eso no es sostenible. Tenemos siempre que hacer un estudio exhaustivo, profundo, entre los mapas. Entonces, yo, por ejemplo, siempre recomiendo que la carta compuesta esté acompañada de la sinastría y también del análisis o lo que se llama la integración de campo de las cartas por separado. O sea, la carta de José, la carta de María, aquí tener las dos, por ejemplo, ver la carta compuesta y también primero cuáles son los puntos de sinastría o factores vinculantes que hay entre ambas cartas. O sea, tenemos que tener todos esos puntos para una observación, diríamos, más seria, mucho más seria y más profunda. O sea, la carta de José, esa es la técnica de Enzo, la carta de José, la de María y la de José María. Claro, la compuesta de José María, totalmente, sí. Sí, mira, Ahí nos sale JM. sí. Mira, de cada método va surgiendo en la medida en que la humanidad también va teniendo, como humanidad estamos teniendo, estaba hablando como si yo fuera extraterrestre, la humanidad va teniendo por allá. Sí. En la medida en que como humanos vamos teniendo una mayor comprensión de nosotros mismos y de las posibilidades que tenemos con el entorno, ¿no? Con la misma exploración que se hace a nivel de la ciencia, de la cultura, vamos ganando mayores posibilidades, no solo afuera, sino también adentro. Eso es recíproco. Entonces, por ejemplo, hoy las relaciones son interculturales, ¿no? Un musulmán con una cristiana, Por un ejemplo. chino con un latinoamericano o latinoamericana. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, que en la medida en que como seres humanos estamos ampliando nuestro campo de percepción y de acción afuera, también ocurre adentro. Entonces aparecen nuevos métodos o los mismos métodos que ya traemos, tenemos que adecuarlos. La astrología no es una ciencia fija, anquilosada en el pasado, entonces Marte es maligno y Saturno es maligno. Ese es un lenguaje para una época en la humanidad. Marte es lo que es y Saturno es lo que es, y ya como lo aprendemos a usar en la práctica, en nuestra vida, no es ni bueno ni malo, sino nos ayudan a tomar conciencia de lo que está pasando y de la necesidad de tomar, porque no hay que recargarle al astrólogo ni a la carta, decir, es que porque como Saturno me pasó por ahí, entonces por eso es que estoy así. Resignifíquelo en su vida. Es que vengo hace varios años en tal situación y resulta que ahora se hizo muy consciente, se evidencia, se vuelve palpable. Personalmente pienso, cuando se habla de ver por los tránsitos en la carta y que apareció una información y que entonces me predijo, eso ya estaba caminando hace años, como un bebé que está en gestación hace 9 meses y nació. Cuando aparece el tránsito, dice, mire, ahí está para que lo vea. Eso ya venía. Entonces, esta aclaración creo que es bueno lo que estamos haciendo, porque hay una tendencia como a buscar desde el astrólogo a ver si es la persona o no. Y eso hay que desmontarlo. Sí, sí, de acuerdo. Mira, Martín y Enzo, ahora que estabas diciendo como de las características de mirar las cartas de cada uno con sus tránsitos y progresiones versus la sinastría y la compuesta. Y a eso le agregaría un factor más importante que todos, y es la entrevista. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo están ustedes viviendo, conviviendo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque la entrevista nos va a permitir encontrar la magia de los momentos. Las relaciones son mágicas. Las relaciones ahí actúa el destino de muchas maneras. Ahí es donde la vida sabe más y hace de lo suyo. Para llegar uno a desacreditar lo que la vida ha hecho con tanta cautela y tanta magia,
para decir como astrólogo, no, es que usted es Aries y el otro es Capricornio. Sí, No, 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 claro. no. No, O no, sea, eso no es suficiente. esto O sea, eso no es necesita, sostenible. Eso no es sí, claro. sostenible. La carta natal son herramientas que nos van a permitir hacer un desarrollo para encontrar las falencias de la relación, para encontrar las fortalezas y si mi corazón y el corazón de la otra persona quieren la relación, todo se puede trabajar y todo se puede elaborar. Entonces, más allá de preguntarle al astrólogo si es o no la relación es que si ya te lo estás preguntando es porque no es. Sí. Claro. Si ya de entrada quieres que alguien te diga si esa relación sí era, ahí no hay. Sí, claro, que siempre, bueno, ser vistos como una forma de oráculo, ¿no? Que en realidad no cumplimos con ese papel, no tenemos ese papel social de ser el oráculo de Delfos y simplemente somos asesores, somos personas que nos basamos en unas probabilidades, en unas tendencias, bajo un estudio, bajo una forma, ¿no? Que podemos analizar y podemos observar. No estamos en ningún momento siendo partícipes de algo a ver si se pega o no, ¿no? Como lanzar como tomar el arco, lanzar la flecha hacia ese centro y decir, la pegó, ¿no? La pegó en el centro, no. Nosotros no pegamos, nosotros simplemente analizamos, podemos pronosticar, obviamente la astrología es una disciplina de pronósticos también, tiene en su parte, en su estructura, en su gran estructura, un sistema de pronósticos. Pero como lo tiene también la meteorología, lo tiene la economía, lo tienen otras áreas, otras disciplinas y otras ciencias. Entonces, bueno, retornando a esta carta compuesta, hay que aclarar siempre que la lectura de la carta compuesta, ya que estamos hablando de interpretaciones, ¿no? La lectura de la carta compuesta respeta el orden de una carta individual, pero ya no se lee como una carta individual, sino como la carta de dos, la carta de ellos o la carta de esas dos personas. Y quería aclarar algo más, que por ejemplo, si yo estoy interesado en conocer, porque también nosotros sé que estamos derivando esta entrevista, este programa, al tema de pareja, pero la carta compuesta no es solamente una herramienta para estudiar cómo es esa identidad de la pareja, ¿no? Sino también queremos ver, por ejemplo, si Martín y Juan Carlos tienen un proyecto juntos, cómo les va a ir en ese proyecto, cómo pueden desarrollar ellos como personas juntas ese proyecto. Entonces podemos levantar la carta compuesta de Martín y Juan Carlos. Y eso nos va a dar una orientación de cómo esa energía mutua de Martín y Juan Carlos puede funcionar o no, o sea, o cómo pudieran funcionar para ese proyecto, para ese negocio o para eso que quieren desarrollar juntos. O sea que no es solamente para el matrimonio de dos personas que se quieren o que han decidido unir sus vidas por siempre, ¿no? O estar juntas, sino que también un matrimonio puede ser un matrimonio, una alianza comercial, una alianza para llevar a cabo un proyecto o incluso también quiero ver cómo es esa relación bajo esa óptica de la carta compuesta con una gran amistad, con una persona con la cual mantengo una gran amistad y quiero conocer mucho más a fondo qué nos une, qué nos mantiene juntos y cómo se ha generado esa unión con esa otra persona, independientemente, fíjense que no tienen que ser siempre lazos afectivos, o sea, lazos de relación de pareja. Puede ser todo modelo de relación, así como iniciábamos este programa, lo que decía Martín, la importancia de las relaciones interpersonales, porque somos inter, somos inter nosotros, ¿no? Habías comentado, somos Interser, ¿no? interser, interyoes somos, interyoes, Estamos claro. interpenetrados todos. Claro, entonces quería decir eso, ¿no? Que, por ejemplo, cuando nosotros vemos la casa uno en la carta compuesta, esa casa uno es la máscara de la pareja. El ascendente de la carta compuesta es la máscara de la pareja, no de José o de María, ¿no? Sino de ellos dos como pareja. La casa 2 son los recursos de la pareja. La tercera
tiene que ver con la fluidez de la comunicación. Para mí, lo que es la 1, la cuarta, la séptima y la décima, la estructura son como el esqueleto principal de la carta compuesta. ¿Por qué? Si ya explicaba que la 1 es la máscara de la relación, ¿no? La máscara de la pareja, pues la cuarta es la capacidad de sostener, de contener el nido de la relación. O sea, cómo se sostiene, cómo se contiene. Y también qué están desarrollando o no estas dos personas en relación a la memoria familiar que ambos traen. Eso lo podemos ver en la casa 4, dependiendo si hay planetas o qué signo está en la casa 4 de la carta compuesta. La otra, la casa 7, ¿por qué hablaba de la casa 7? Porque la casa 7 es cómo se basa el nosotros. Fíjense que la casa 7 en la carta compuesta es esa expresión, esa palabra de nosotros. Si una pareja no sabe pronunciar, no se sabe mirar en el nosotros, pues esa pareja tiene fecha de caducidad. Porque si estamos en una relación, tenemos que ver en la mayoría de las veces, de los casos, la posibilidad de nosotros, no de yo o de tú, no, nosotros. ¿Cómo funcionamos en ese nosotros? Por eso la casa 7 es como esa fuerza de identidad hacia planes futuros según cómo se va nutriendo esa relación del nosotros. Por eso les decía que es una casa importante, ¿no? Combinada con la 4 y combinada con la 1. Vuelvo atrás, la casa 5, ¿no? Para no saltarnos. La casa 5, que mucha gente dirá, bueno, es la casa de los niños, ¿verdad? De los hijos. Sí, externamente en la carta compuesta se pudiera mirar qué opciones hay para optar a tener o no hijos en esa relación. Pero principalmente la casa 5 en la carta compuesta son los niños internos de cada uno. Cómo se combinan los niños, ese niño interior de A y de B. ¿Ven? Entonces, eso sería, digamos, un punto importante de analizar, de estudiar de la casa 5. Y también les voy a comentar algo. Apartando la creencia que siempre hemos tenido con la casa 8. En la carta compuesta realmente el punto de la sexualidad se ve en la 5 y no en la 8. El tema de la sexualidad se vive en la 5 y no en la 8. Bien, la casa 6, ¿no? Que para nosotros en una carta individual, en un estudio individual, siempre lo miramos allí cómo está el tema del campo ocupacional, del área salud. Pues fíjense que la casa 6 compuesta va más allá de eso, ¿no? Tiene que ver con los deberes y con las responsabilidades compartidas, siempre de dos. También la capacidad de integrar los hábitos de cada uno, más allá de lo que pudiera hablar sobre otros terrenos que son comunes de la casa 6, pero esto es lo principal que se observa en la compuesta. Luego con la casa 8, los bienes, las consecuciones materiales externas, pero también aquello que viene, por ejemplo, de mi parte y de parte de esa otra persona. Supongamos que yo tengo una herencia, entonces esa herencia me la entregan estando unido con esta persona. Entonces, ¿cómo yo voy a integrar esa herencia o no? Porque serían un bien material aparte de la relación. Entonces, en la casa 8 es cómo integramos esos bienes que vienen de afuera, por ejemplo, ¿no? Pero también la casa 8 nos habla de crisis, de transformaciones a través de crisis importantes que se pueden presentar en la relación y cómo esas crisis cómo se puede sobrevivir a ellas o esa relación se puede quedar allí. Se puede quedar allí estancada o puede morir. ¿Ven? Qué interesante esa casa 8, ¿no? La 9 en la compuesta es una casa de búsqueda de nuevos horizontes, pero nuevos horizontes mutuos. También cómo compartimos los ideales, cómo compartimos y cómo podemos integrar o respetarnos las creencias. Tema importante, más allá de viajar y bueno, aquí vamos siempre a los puntos mucho más de procesos, no de sucesos, ¿no?
La casa 10 decía que era otra parte estructural importante en las casas de la compuesta, pues ella, fíjense la palabra que yo aquí marco, acentúo más. ¿Cómo nos destacamos? ¿Cómo nos destacamos ante el mundo, hacia los demás? O sea, ¿cómo nos destacamos? El destacarse, pero destacarse mutuamente. Entonces, esa parte de destacarse mutuamente y cómo se siente esa pareja reconocida ante el mundo es un punto importante, predominante de la casa 10. Fíjense que volvemos a hablar del eje 4-10. Si la casa 4 es el nido, ¿no? Si la casa 4 es cómo estamos conformando el nido, la base de esa relación, de esta relación, pues ya la casa 10 es como la copa. Esa copa que una vez hablamos también, ¿te acuerdas, Martín, del árbol? La copa, y entonces, ¿qué frutos se pueden alcanzar desde allí? O sea, también puede ser que a lo largo del tiempo, dependiendo si esas raíces son fuertes y están bien integradas, casa 4, ¿qué frutos o qué satisfacciones va dando esa relación y se van viviendo a través de la casa 10? La casa 11 es la conciencia amistosa, pero no con los demás, sino entre la pareja. O sea, su conciencia amistosa en la relación, cómo comparten sus anhelos, cómo comparten sus proyectos, cómo también pueden resolver ciertas crisis. Porque ahí también se pueden presentar situaciones de crisis y cómo ellos cómo lo enfocan hacia el futuro. Y finalmente la 12, una casa interesante, porque tú decías, Juan Carlos, algo de la entrevista, que se mira mucho en la casa 12 compuesta, que sería qué hizo que ambas personas se encontraran. O sea, cómo se conocieron, o sea, qué circunstancias se produjeron, si fueron circunstancias insólitas, si fueron circunstancias extrañas, qué sacrificios están realmente digamos, o sea, capaces de aportar, ¿no? de dar para que la relación también fluya. Pero también la casa 12 nos va a enseñar o va a aflorar los problemas que estas personas traen en el fondo, que están ocultos, problemas psicológicos, situaciones inconscientes de la relación pueden aflorar o se pueden mirar a través de la casa 12. Muy bien. Buenísimo ese resumen. Sí, de las 12 casas. Estuvo genial. Hay una palabra que me parece interesante, sobre todo cuando hablabas con respecto a las 7, de la pareja como tal, poder como pareja ver a sujetos y no objetos que están compartiendo, interconectando, ¿sí? Y la palabra enamorados, tan bonita que es enamor dos, en Exacto. amor dos, sí, En amor 2, sí, el que nosotros. el Ujú. nosotros. Están preguntando algunas personas que dónde pueden hacer la carta compuesta. En astro.com, Sí, la página de Liz Green, ahí pueden gratuitamente hacer la carta compuesta. No sé si haya otros sitios en internet, pero ese es un En, lugar donde pueden claro, tener sí, otras acceso plataformas. Sí. en Astro, gratuitamente y en AstroSeek, en en AstroSeek. astro.com, en cartanatal.es, también se pueden También hacer en cartas compuestas. cartanatal.es. Sí. Otra cosa que me parece que es clave, a ver, el tema de relación de pareja es fundamental en el desarrollo de los seres humanos. Incluso cuando no hablamos de pareja, hablamos de vínculos. En el método Huber, la casa 7 no es solamente la relación de pareja, son todas las relaciones de cooperación, las relaciones que yo necesito para, para sacar adelante mi yo o lo que yo me propongo y el otro también me necesita. Entonces, por eso el tema de hoy de pareja se ha abierto a, ver, a verlo como relaciones humanas que se construyen, que se unen, como sinergia, que es un término moderno que se usa, como una sinergia. Es lo que podemos ver en estos métodos astrológicos, se da una combinación de energía, de potencial, de posibilidades y de retos. Retos en el sentido del trabajo consciente de lo que hay que hacer, porque a veces tenemos la idea de que llegamos, nos dicen, no, maravillosa relación, ya listo, todo está hecho. Hay que siempre, no solamente en este tema
de las relaciones o de las cartas, sinastría o compuesta o de clics, nos tenemos que quedar en la relación, en la información, sino cómo cómo la información se vuelve significativa en la realidad de las personas. Creo que es algo que nos ha costado como humanidad asumir, como cuando uno va a tomar clases en un colegio y ya porque el profesor no me gusta o yo no pasé el examen, le echo la culpa al profesor. Eso nos está indicando hay un estímulo evolutivo, hay un impulso y de parte nuestra, de manera individual y cuando estamos en pareja, requiere asumir. Entonces ese mundo ideal necesita volverse real y ahí hay un pasaje que pasa a través nuestro y que depende de nuestro libre albedrío porque siempre está la posibilidad de elegir cómo vamos a vivir las circunstancias de nuestra vida. Tal vez a veces no podemos elegir propiamente las circunstancias, pero sí cómo las vamos a vivir, cuál es nuestra decisión y nuestra postura y nuestra conciencia para poder pasar, porque la idea es pasar por los diferentes estadios de la relación. Y en ese sentido, cada uno de los miembros de la pareja se está descubriendo a sí mismo en el otro. Y tenemos que tener esa apertura. Yo soy muy partidario en este momento de no de ver las cosas buenas o malas, sino de verlas y decir, está lloviendo, tenemos una crisis en la relación, no nos ponemos de acuerdo. Eso no significa, estas palabras son tomadas de Stanislav Grof, el hecho de que algo sea complejo, difícil, no significa que sea malo. Y lo segundo es que de estas experiencias es de las que más sabiduría podemos sacar para la vida, si se elaboran, más aprendizaje sobre nosotros mismos, más capacidad. Y tercero, si se presenta es porque estamos listos para vivirlo, así uno diga que no y que no voy a ser capaz, estamos listos. Entonces, si lo miramos desde otra conciencia, la información que aportan estos métodos es maravillosa. Si lo miramos desde una actitud pasiva, pues nos quedamos ahí como echándole la culpa al profesor o al astrólogo, ¿no? Que me dijo que me casara y vea lo que pasó. Yo creo que tenemos que ser más, apropiarnos más del libre albedrío como posibilidad de ser conscientes y asumir desde nosotros lo que es, lo que hay. Qué buen apunte, Martín, Buenísimo porque buenísimo. yo creo que tenemos que desmontarnos y se conocieron y se casaron y fueron felices para siempre, jamás. Eso no existe. ¿Sí? Hay que desmontar toda esa mitología para poder entender que las relaciones son retos también. Como nosotros mismos como seres humanos tenemos un sol, la carta compuesta tiene un sol, y ese sol es el símbolo del héroe que necesita empezar a producir su propia sustancia, su propia identidad. ¿Y cómo la produce? Con el combustible para encenderlo. ¿Y cuál es el combustible? Las necesidades, las dificultades. ¿Cómo enfrentamos un reto? ¿Cómo podemos hablar de los secretos? ¿Cómo podemos hablar de las cosas más ocultas? ¿Cómo podemos hablar de nuestras heridas más difíciles? ¿Y cómo podemos hacer una conexión de almas? ¿Sí? Pero esto no es fácil. Esto no es de que, ay, es que ya nos conocimos, nos casamos y todo es flores y todo es bonito. No, el mundo ideal, real, es muy distinto al ideal, al real. El real necesita de los retos. Es como un apartamento. Si yo no barro, limpio, lavo loza, todo este tema, pues a los 8 días voy a estar en un sitio invivible. De la misma manera, las relaciones necesitan un trabajo constante y continuo, una atención, una admiración, un gusto por el otro, un respeto por el otro. Y eso no es de un día, eso no es del flash, que Urano-Venus me impactó y me enamoré y ya. Esto es de todos los días. Eso es un poco la casa 6 de la compuesta. Cómo en nuestras rutinas del día a día vamos a seguir generando una relación nutricia, complementaria, partner, camaradería. Fíjate que ustedes están mencionando algo que por eso es tan importante la visión primaria, ¿no? De la carta natal propia, ¿no? De la carta individual. Ya la carta individual nos dice, nos habla de algo que mencionaba Per Hellinger en el tema de las parejas, en el tema de las relaciones. Cuando yo veo mi casa 7, tú hablabas de los retos. Mi casa 7 siempre tiene un reto continuo, permanente con la casa 4.
La casa 4 y la casa 7 están en un continuo contacto, forman un ángulo. Igualmente después la casa 7 forma otro ángulo con la casa 10 y hay una oposición a la casa 1. Ahí estamos viendo esa gran cruz cósmica perpetua de todo tema natal, las casas angulares, ¿verdad? Pues esas casas angulares, visto desde las 7, nos está indicando que toda persona que se propone a establecer una relación con otra persona carga con una historia familiar, casa 4, pero esa persona que está recibiendo a través de la casa 7 también trae su historia, porque también tiene su casa 4. Entonces, somos dos personas que siempre traemos a espaldas nuestra casa 4, que significan nuestras historias familiares, nuestras historias sistémicas. Y Hellinger decía que la relación de pareja tiene como principal función el que dos personas vengan, o sea, se conecten, se unan, se encuentren, para que de alguna forma lo que no ha resuelto esta persona y lo que no ha resuelto esta otra de sus historias familiares se pueda mirar, como dice Martín, por lo menos de ver, de mirar, y a veces se resuelve, a veces, no decía y se resuelve, no, no, y a veces lo resuelven, porque puede ser que no se resuelva en esa relación y se tenga que resolver en otra relación o en otras relaciones. Pero fíjense cómo interviene ahí el factor de la 4 y la 7 para que también podamos desarrollar un nuevo prospecto y tener una visión de saber hacia dónde voy 7-10 y quitarnos las máscaras que tenemos en las relaciones de pareja. Eso es de la casa 1. ¿Ven? Entonces, ¿cómo intervienen estas 4 casas continuamente, más allá de la sinastría y más allá de la carta compuesta, ¿no? Hay una cosa, Enzo y Juan Carlos, y es la siguiente. Está mi carta y la carta de mi pareja o mi socio o mi hijo, con la persona que vamos a mirar cómo es esa relación. Y luego aparece una tercera carta, que es una entidad, que es el fruto del cruce de estas dos personas. Por eso, y ahí nos sirve mucho la carta compuesta para decir, yo tengo un punto de vista y el otro tiene otro punto de vista, y la carta compuesta nos dice, ni este ni aquel. Exacto. Aquí hay una imagen guía que dice es por acá, porque en las relaciones humanas tenemos un tema, y es que el yo o el ego, y no estamos hablando de astrología ya, se nutre ¿de dónde? Del otro yo. Yo necesito que me pongan me gusta, me gusta, me gusta en los programas de astrología porque, uy, entonces lo voy a hacer. Me hinchan el yo o el ego, y si no me escriben me gusta o escriben un comentario que no me gusta, se me desinfla el ego. Entonces, eso pasa con la estructura del yo. El yo vive a partir de los otros yoes. En la relación de pareja o en las relaciones humanas, no solamente de pareja, pasa lo mismo. Si yo encuentro resonancia en el otro, mi yo crece. Pero cuando tenemos diferencias, empezamos a sentir varias cosas. Primero, me siento mal porque no encuentro una réplica en el otro, una imagen que me devuelva. Y segundo, empieza a haber esto, un distanciamiento, una desconexión. Y cuando las personas, nos ha pasado en la consulta, vienen las parejas, entonces puede producirse esos puntos de desencuentro, y generalmente las personas van a terapias de pareja o de familia esperando que el terapeuta sea el apoyo, como si fuera parte de, y resulta que no, es el que ayuda a que se den cuenta de dónde están y hacia dónde evolucionan. Lo mismo ocurre con estos sistemas, está mostrando una salida que no eres ni tú ni yo, lo que intersomos, el potencial que podemos llevarlo a otro nivel, como el caso del amigo que dice, pero ¿qué pasó? Si en la carta compuesta hay un montón de cosas maravillosas, ¿y por qué? Sí, pero había una posibilidad o hay una posibilidad que depende de la gestión que los dos miembros de la relación hacen sobre ese proceso humano. Porque no se trata, el concepto del amor ha venido evolucionando. En lugar de encontrar la media naranja, por eso la luna es un semicírculo que necesita que venga otro y nos complete, nos abrace, pero cuando el otro se va, me arrancó el corazón y aparecen los dibujitos, que esos son muy, muy reales, de el corazón fracturado, partido o vacío. Entonces estamos esperando que el otro nos complemente.
pero complementariedad no significa que seamos iguales. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Entonces, como seres en evolución en esta época, necesitamos entender que incluso una relación que podemos llamar que no fue tan buena, que fue más bien difícil, tuvo un propósito. Todas las relaciones tienen propósito, incluso las complejas. Y las relaciones se acaban cuando completan su propósito. Y eso es bueno verlo porque entonces puedes ver que no es que seas de malas en el amor, sino que las relaciones que has vivido han cumplido un propósito. A veces el propósito es que te des cuenta que así no puedes vivir, que necesitas vivir de otra manera, o que tienes dificultades para abrirte o crecer. Pero el ideal de que es que como que juntos vamos a ir toda la vida como el estado simbiótico, y por eso es la luna del yo emocional del vientre de la madre, donde estamos contenidos, donde todo es perfecto y mi mamá solo vive para mí. Ese estado, ese mundo onírico, ideal, ese paraíso se pierde al descubrir que estamos en las relaciones humanas reconociéndonos. Primero, por eso implica, me conozco. Si yo me conozco, te puedo reconocer a ti y nos podemos reconocer en un tercer sistema, que es cualquiera de estos que estamos hablando, en este caso la carta compuesta, como una identidad y un potencial que tenemos para crecer y desarrollar hasta donde tiene sentido, para dejar de echarnos más látigo y decir yo soy de malas, no voy a tener un buen vínculo de pareja. Claro, lo que has vivido es valioso si lo sabes Claro, resignificar. así es. Mira, Eh, sí, sería interesante, bueno, dejar como una pequeña pastilla, no sé si te parece, Juan Carlos y Martín, de lo que es por ejemplo, porque hablar aquí de todos los elementos de una carta de compuesto es imposible, ¿no? En un solo programa, pero sí por lo menos hablar de la generalidad del signo solar compuesto, es decir, primero, ¿qué es el sol? El sol en la carta compuesta. Simplemente, y para que se le haga fácil a las personas, donde se enmarca ese signo solar compuesto, compuesto, es el punto de encuentro. Es un punto de encuentro. Eso es lo que va a significar el sol en la carta compuesta. Entonces, ¿cómo es ese punto de encuentro cuando el sol es Aries, por ejemplo? Bueno, ese punto de encuentro va a ser posiblemente un punto de encuentro que va a estar rodeado de enfrentamientos, pero también de personas que pueden asumir riesgos y pueden quizás estar marcadas por impulsos mutuos. En el caso de Tauro, ese punto de encuentro los lleva a la tranquilidad, a una búsqueda de tranquilidad, de hacer las cosas de una manera confortable, pero también tienen que cuidarse de la pereza, tienen que cuidarse de la desidia, porque pudieran ser esas trampas de ese sol Tauro, ¿no? ¿Y en qué se centra, por ejemplo, un sol Tauro compuesto? Confianza, seguridad y comodidad. En cambio, el sol compuesto Géminis, ¿m? Ese punto de encuentro ya habla de adaptabilidad y flexibilidad en la relación a través también de una serie de conocimientos y pensamientos que son para ambos cómodos, son confortables. Lo que sí presenta un sol Géminis compuesto es la posibilidad de suscitarse cambios frecuentes. Cambios frecuentes, sea bien por el estado anímico, cambios frecuentes, sea bien porque a mí me parece que esto es blanco y a ti te parece que esto es negro. Entonces tenemos que buscar un punto medio realmente para que puedan converger las ideas. Quizás la integración mental y comunicacional es la mejor parte de ese punto de encuentro que tiene un sol Géminis compuesto. El sol Cáncer compuesto, que es un sol que tenía en un ejemplo que no sé si dará tiempo de presentarlo, que era el ejemplo de la carta compuesta de John Kennedy y Jacqueline, Jacqueline Kennedy. El sol Cáncer, fíjense que nos habla de un punto de encuentro donde la energía tiende a ser la energía familiar, la energía de los lazos afectivos, de la intimidad, ¿no? Digamos que una no, una carta compuesta de dos personas donde está presente ese sol Cáncer, los hijos, el tema de los hijos, el tema de formar familia va a ser prioridad. Bueno, por ejemplo, el caso de los Kennedy, eso pasó. Pero ahora,
¿cuál es la sombra que presenta ese sol compuesto Cáncer? Los celos, la susceptibilidad y todos aquellos entramados no resueltos de las familias de cada parte van a interceptar y van a crear consecuencias o van a sacar a la luz esos mismos embrollos, que fue una temática que ellos vivieron como pareja, ¿no? En el caso de un Sol Leo compuesto, me acuerdo de una carta compuesta famosa de los Perón, de Evita Perón y Juan Perón, ¿no? Ese Sol Leo compuesto nos habla de energía de proyección. O sea, el punto de encuentro es la proyección, la admiración, la estimulación de los egos. Un poco lo que decía Martín ahora, ¿no? Fíjense que un Sol compuesto Leo es un gran estimulador de egos, ¿sí? ¿Y cuál es el punto de conflicto que puede tener un Sol compuesto Leo? La exageración, la soberbia, el exceso en relación con los lujos que se quieren mostrar dentro de la misma relación de pareja y la sobrecompensación en las relaciones. Ya un Sol Virgo, como es el caso de una épica también, lo que fue una épica relación de pareja, una carta compuesta de Lady Di y el príncipe Carlos, ¿se acuerdan? Ese matrimonio, bueno, ellos eran un Sol Virgo, eran un sol Virgo compuesto. ¿Y qué pasó con ese Sol Virgo compuesto? Bueno, ¿qué nos enuncia como puntos de encuentro los soles Virgos en una carta compuesta? Temas de meticulosidad, de higiene, de precaución, temas donde hay que tomar en cuenta los problemas que se pueden presentar por cuestiones de no precisar detalles, de no prestar atención, de la alimentación, un problema que tuvo Lady Di, por ejemplo, y de las críticas mutuas. Esa es la mayor dificultad de un Sol Virgo compuesto, las críticas. Entonces, digamos que una de las grandes dificultades que tiene una carta compuesta con un Sol Virgo es relajarse. Parece que tienen que estar siempre así, como que no nos podemos equivocar, como que no nos podemos dar el lujo de presentar ningún error, porque si no es fatal. Pero ahí es donde está el punto de quiebre, aprender a relajarse. En el caso de un Sol Libra compuesto, la energía es de beneficios mutuos. O sea, el punto de encuentro es cómo nos beneficiamos mutuamente, ¿sí? Lo que me favorece a mí, te favorece a ti. Y lo que te favorece a ti, me favorece a mí. Así debería hablar, ¿no? Un sol compuesto Libra. ¿Dónde está el conflicto del sol compuesto Libra? En la posible dependencia afectiva que se pueda crear entre las partes. En el caso de un Sol Escorpio, ese punto de encuentro siempre es intenso. Siempre va a mostrar intensidad, sobre todo intensidad emocional, pasión y poder. Ahí hay que tener mucho cuidado con el juego de poderes. Pareciera como el juego de tronos, ¿no? Que se presenta con el Sol Escorpio compuesto. Aquí la expresión tú eres mía, tú eres mío, suele aparecer con frecuencia. Eso como que si la otra parte es mi propiedad o yo tengo el poder sobre esa persona, ¿no? Porque el amor significa poder. Entonces puede haber una tergiversación de lo que es el amor en esa expresión del Sol Escorpio. Entonces también los celos son un punto de cuidado en los soles escorpios porque estos pueden conllevar a relaciones muy sufridas, ¿sí? Relaciones que sufren producto de estos celos y de miedos. Hay dos miedos importantes en los soles escorpio que siempre trabajar. Estoy hablando del Sol Escorpio compuesto, esos miedos a trabajar son el abandono y la traición. Esas son las partes que siempre están allí como abrazando, ¿no? A esa posible pareja que tiene ese Sol compuesto Escorpio. El Sol compuesto Sagitario, ya aquí el punto de encuentro es el entusiasmo, es el optimismo, que no sea un optimismo desinformado, eso sí, el crecimiento mutuo, eso va a ser importante. Aquí podemos encontrar en una carta compuesta con el Sol Sagitario ese modelo de pareja que son deportistas, que les gusta andar los dos en bici, que les gusta estar en buena forma,
que se van a la montaña, ¿no? Que quieren como vivir una vida siempre de búsqueda y de exploración, pero tienen que cuidar las partes que pueden caer en una dejadez, en una despreocupación o en ese punto de descuido, ¿saben? De descuido porque estamos como que disfrutando demasiado, tenemos un exceso de optimismo y descuidamos cosas serias en la pareja, en la relación. El Sol Capricornio compuesto tiene un punto de encuentro más formal, más estructural, quizás también es uno de los soles compuesto más constante, el Sol compuesto Capricornio. Y yo les diría que aquí se impone mucho lo que tú estabas diciendo, Juan Carlos, de los mandatos familiares, de eso que hay que desaprender o desmontar, ¿no? De que las relaciones tienen que tener una estructura siempre igual y se condicionan a eso. Pues allí Sol Capricornio puede caer en esa dinámica, en que siguen un patrón, siguen una serie de patrones y si no se cumple así, entonces la relación está en tela de juicio, puede correr el riesgo de derrumbarse. Aquí lo que hay que hacer es siempre proteger o desarrollar más la espontaneidad, lo que es la espontaneidad y controlar ese exceso del deber y esa falta de placer dentro de la relación. Eso siempre en base a un Sol Capricornio compuesto. El Sol Acuario en la carta compuesta, ¿qué nos puede sugerir? Nos puede sugerir un punto de encuentro excéntrico, diferente. Aquí más bien rompe el circuito, rompe los patrones aprendidos de los sistemas familiares. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Que los esquemas tradicionales se van dejando a un lado y esta pareja tiene la posibilidad de armar un nuevo modelo de relación. Y eso es interesante, ¿no? Para una relación de pareja, para toda relación de pareja. Pero ¿cuál es el punto de conflicto que pudiera presentar un Sol Acuario compuesto? Las posturas libertinas, o sea, las posturas que son demasiado excéntricas y poco, digamos, donde no hay una consistencia o no hay una coherencia en el sentido común, o sea, donde pierden esa coherencia, ¿no? Y en la parte del Sol Piscis, el Sol Piscis compuesto, pues aquí el punto de encuentro es uno de los puntos de encuentro más empáticos. Es a través de un Sol compuesto Piscis. Es el más empático, el más sensible y el que se orienta continuamente a esa búsqueda de paz emocional. O sea, estas relaciones buscan mucha paz emocional, buscan mucha paz interior a través de esa relación que se está formando. Ahora, ¿cuál es el punto de conflicto? Totalmente el extremo. ¿Y qué sería aquí el extremo? Pues el que esta pareja viven aisladas, viven en una continua ilusión, se han creado una fantasía de relación y son esas relaciones que te dicen, no, nosotros estamos bien, aquí no pasa nada. Aquí todo marcha maravilloso, todo es mágico, todo es perfecto. No. Entonces, esas mentiras que se pueden infringir, ¿no? En las que se puede caer, puede ser la trampa de ese Sol Piscis compuesto, ¿no? De una relación. Un poco dando estas cápsulas, ¿no? Bellísimo, esas cápsulas. De Es que yo creo que el tema se merece otro, otro live, este tema es extenso y porque profundo. fíjate, ahí tocaste el sol, pero tocar, por ejemplo, la luna es cómo se restaura la relación, Fantástico, ¿sí? claro, Y tocar a Marte, bueno, y cada uno de los planetas claro. personales también nos va a marcar unas pautas. Y fíjate que además los tránsitos sobre la compuesta también están marcando otros temas. Y la compuesta progresada mutua también marca otros temas muy interesantes, ¿no? Además, haciendo honor a lo que ya hemos trabajado anteriormente, la carta compuesta también te enseña un signo oculto. Claro, en la carta compuesta Claro, también surge un signo oculto. claro, Y ahí claro. tenemos una gama, un caudal de información, bueno, valiosísima para el trabajo de procesos dentro de esa pareja.
La Pues clave de todo Enzo, esto es crear conciencia, ¿no? No hay método infalible, no hay Correcto. varitas mágicas, sino más bien es dar cada vez más conscientes de lo que somos, de lo que no nos hemos dado cuenta, de lo que traemos y de las posibilidades que tenemos para explorar y crecer. O sea, sí, creo que más allá del método astrológico o no astrológico o terapéutico que se aborde con el tema de las relaciones humanas, lo que necesitamos verlo depende desde dónde lo miremos. Yo no creo Mm. tanto que la clave esté en los métodos, y no solamente hablo de astrología, sino un carro, por ejemplo, ¿no? O un instrumento como un cuchillo, es la conciencia de quien lo usa y para qué lo usa. Ahí está la clave. Totalmente. Entonces, esto nos ayuda a no trasladar afuera, porque es que venimos de miles de años de trasladar afuera el poder y la conciencia del ser humano. Está en la iglesia, o en la política, o en el papá, o la mamá, o en la pareja, o en mi hijo que hizo una cosa que yo no quería y me desbaraté. Y estamos en la necesidad de reconocer lo que somos desde dentro en relación con ese gran espejo. Para mí las 12 casas, mi ser está en el centro y tengo 12 espejos en 360 grados donde me puedo ver lo que no quiero ver o lo que no sé que tengo. Entonces, igual pasa en las relaciones. Estos métodos nos ayudan a reconocernos en todos los sentidos, lo valioso, lo humano, lo maravilloso, lo no tan bonito, pero nos ayudan a reconocernos. Y la idea es que nos asumamos desde ese lugar y no tanto encontrar una persona que me haga feliz o la pareja perfecta, porque volvemos a caer otra vez Mm. en el círculo vicioso. Entonces, como seres humanos que estamos en un proceso, en un cambio de conciencia colectiva, en un ascenso, eso nos lo han dicho de muchas formas, en un ascenso planetario, pues esto es un ascenso planetario, es reconocernos que Cristo dejó una frase muy valiosa, decía, el reino de Dios está dentro de ti. Yo creo que eso, quitémosle lo religioso y ahí nos está diciendo el poder de la conciencia, de lo que puede llegar a ser, está en cada uno de nosotros. Y no voy a encontrar a la mujer o al hombre de mi vida para realizarme. Si vas con esa posición, vas dispuesto a estrellarte contra el mundo, lo cual no significa que podamos encontrar personas con las que empaticemos, tengamos mejor sintonía, y aún así existen retos, porque no hay una persona exactamente igual a mí. Tendría que haber nacido el mismo día, hora, minuto, segundo en el mismo lugar. Y creo que eso sería muy aburrido, encontrarme con otro Martín. Sería muy aburrido. Entonces, Martín, y es que, y Enzo, imaginémonos un momento de esto que estás diciendo, Martín, tan hermoso, de cómo un artista, un músico, por ejemplo, cuando tiene una partitura de un famoso o de un compositor gigante, Ujú. tiene en la partitura solo el 40% y el 60% es cómo la expresa en su instrumento, ¿sí? Eso es un poco lo que nos pasa con la prima materia que tenemos alrededor de nuestras relaciones. Ahí está el 40%, el 60% lo pongo yo de qué voy a hacer con las relaciones, cómo les voy a sacar fruto, provecho, gusto, placer y demás. De la misma manera nos pasa como astrólogos. Ahí en la carta compuesta o en la sinastría y todo, tenemos la partitura. Bueno, ¿cómo la vamos a leer? Claro. ¿Cómo la vamos a interpretar? Si aprendemos cada uno de nosotros astrología para ser mejores personas, entonces tenemos en esa partitura la opción de poder sacarle el mejor partido a esos aspectos con los que nací, a esos aspectos de esa carta compuesta, para hacer una sinfonía con mi vida. esa es la idea. Completamente. ¿No? Y a ver, no hay nada más complejo precisamente que las relaciones interpersonales. Digo complejo en lo más hermoso, en la belleza más profunda que significa esta expresión, no como término de dificultad, ¿no? Sino de complejidad, porque es una complejidad. Si ya nosotros de por sí como individuos somos complejos, imagínate cuando nos unimos, o sea, cuando somos dos. Entonces, no hay nada más hermoso, pero también más complejo que la relación entre dos personas. Puede surgir una magia, surge siempre una magia, pero esa magia también viene acompañada
de otros elementos que cuando se aterrizan o se deben aterrizar, es lo que te permite también ver de qué somos capaces ambos de poder llevar a cabo, ¿no? De poder establecer. Y yo concuerdo con lo que decía Martín en función de que los métodos son alternativas que pueden acompañar a una persona en una mirada, pero la persona se tiene que hacer cargo continuamente y consciente continuamente de lo que quiere, de lo que siente y realmente de lo que es. Y no esperar soluciones mágicas y no esperar que sea otro que me diga qué es lo que tengo que hacer, si tengo que seguir o si tengo que dejar o si tengo que esperar. También, ¿qué sientes tú? A mí me gusta muchísimo cuando un terapeuta te pregunta a ti, ¿tú qué sientes? ¿Qué te dice tu corazón? Tú lo necesitas, o sea, ¿qué necesitas tú? Así, ¿no? O sea, como que la pelota te la doy nuevamente a ti, ¿no? A quien le corresponde. Y no acostumbrado a siempre que nosotros recibamos el balón, ¿no? Como que toma, ahora tú mete el gol por mí. No, yo no puedo meter el gol por ti, porque no es mi juego, no es mi partida, es la tuya. Entonces allí es importante siempre quizás darle a través de todo esto que hacemos y de todos estos programas también enfatizar lo que ha dicho Martín sobre la conciencia. Yo también allí estoy una y otra vez apoyando, ¿no? Enfocando y sugiriendo. Vamos a ser conscientes. Vamos a aplicar, vamos a permitirnos siempre abrirnos y despertar a la conciencia. Y la relación de pareja es un estado de conciencia. ¿Saben por qué es un estado de conciencia? Porque en una relación de pareja hay amor. Entonces, cuando hay amor, hay estado de conciencia, no al revés, como se ha dicho, como se cree, que la persona pierde la cabeza. No, 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 no. Uno de los verdaderos estados de conciencia es cuando dos personas se enamoran. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de nosotros. Es cuando nos salimos de ese gran universo del inconsciente, ¿no? Que hablamos de un 85-90% inconsciente. Pues uno de los puntos que nos da la capacidad de estar conscientes es el amor. Por eso se llama consciente. Tiene que ver con lo que sientes. No tanto con lo que piensas, sino con lo que Claro, sientes. Con lo que el sentir está más conectado con nuestro ser que lo que estamos pensando en nuestra cabeza. así es. Muchas No, gracias, pues Enzo. feliz día de San Valentín, Bueno, pues. sí, pues feliz semana de San Valentín, ¿no? Nosotros Bueno, lo traímos para el fin de semana, ¿verdad? Lo traímos para el fin de semana y bueno, vamos a repetir un programa De de este compuestos. modelo de compuestas, porque hay mucho que abordar y seguir abordando, sobre todo en el tema tan profundo, tan rico y tan complejo de las relaciones interpersonales. Es tan difícil que como seres humanos aprendimos lenguaje y comunicación porque no había de otra. Enzo, pues nos vemos en 15 días, si te parece. Así es, nos vemos en 15 días. Nos bueno, vemos en 15 días con muchísimo cariño, muchísimo amor, muchísimo gusto. Agradecerle a las personas que nos han acompañado y también a aquellas que nos van a estar viendo con este maravilloso tema, este maravilloso programa. Y muchísimas gracias nuevamente a ti, Juan Carlos, a ti, Martín. Mi gratitud, mi corazón, con mucho amor, mucho cariño y seguimos construyendo conciencia que así sea. al maestro Ah, Zen, al centavo. Al Zen sentado, Tao. sentado desayunando, está haciendo conciencia. Ahora yo te veo a ti cómodo, pero como doblado al universo, ¿no? También, sí, sí. Como doblado. Bueno, hermanito, ya será un placer vernos cara a cara Nos veremos pronto, sí señor, pronto. para el famoso encuentro de almas, que será ya en finales de septiembre y octubre, principios de octubre aquí en Mallorca.
Claro que sí. Qué rico. Ya nos veremos. Un Bueno, abrazo. hermano, Un abrazo. un Dentro de abracito. 15 días. Chao, Chao. chao. Chao.